Bueno, vamos a ver el teorema del valor final, que es un tema de ecuaciones diferenciales realmente y tiene que ver con la transformada de Laplace y la relación que hay con el error en estado estacionario de un sistema en lazo cerrado. Entonces, primero vamos a acordarnos de qué nos dice el teorema del valor final. El teorema del valor final dice que el límite de una función, ¿sí?, cuando t tiende a infinito, es en el espacio del tiempo, en el dominio del tiempo, es igual al límite de s, que es la variable de Laplace, que es una variable compleja, por la transformada de Laplace de esta función cuando s, que es la variable de Laplace, tiende a cero. Algo importante aquí es que no debe de tener esa función raíces en el eje imaginario. No tiene que tener raíces puramente complejas para que esto se cumpla. Hay una razón y es que es la solución de estas raíces, ¿no? Cuando de estas funciones que tienen estas raíces oscilan, entonces el límite en realidad no existe porque son sumas de senoidales con cosenoidales y esos límites no existen, ¿no? Entonces esa es la razón. Cuando t tiene infinito, pues en realidad no existiría. Ahora, cuando no pasa eso, entonces esto siempre se cumple, ¿no? Esto se va a cumplir. ¿Qué vamos a hacer para demostrar esta parte o para explicar un poquito por qué es cierto esto? Pues acordarnos de la definición de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de una función es igual a la integral de 0 a infinito. Hablamos de la transformada unilateral, solamente de 0 a infinito, de f de t por e a la menos st por el diferencial de t, ¿no? Esa es la definición. Por definición, esta es la transformada de Laplace. Hay que acordarnos de otra cosa, que la transformada de Laplace, ¿no? La transformada de Laplace de la derivada con respecto del tiempo de f de t es el operador derivada y es s por f de s, ¿no? Esto lo pueden checar en tablas, también se puede deducir de aquí, pero ahorita vamos a utilizar directamente esto. Entonces vamos a justamente a hacer eso, vamos a aplicarle la transformada de Laplace a la derivada de f de t con respecto del tiempo, o a f punto, ¿no? También lo pueden escribir como f punto. Esto es la integral de 0 a infinito, por definición, de la derivada de f de t por e a la st. Ahora, esto sabemos que es igual. Ah, bueno, aquí me falta un término que es, en realidad aquí falta el término de las condiciones iniciales. La transformada de esto me falta menos, ¿no? Esto sería en realidad igual. Correctamente sería s por f de s menos f condiciones iniciales por la izquierda. Normalmente lo ponen por la izquierda, ahorita no va a ser tan importante eso, pero la notación correcta es f evaluado en 0 por la izquierda. Voy a quitar esta parte para que sea más claro. Ok, entonces las condiciones iniciales lo vamos a asumir que son diferentes de 0. Recordemos que en el caso de las funciones de transferencia, las condiciones iniciales siempre se asumen como 0. Entonces tenemos a guardar esta expresión por aquí. Y vamos a ver qué pasa con esta función. Vamos a calcular ahora el límite, ¿no? Vamos a calcular el límite. Voy a hacerlo más abajo. El límite cuando s tiende a 0 de esta expresión que está aquí. De la integral de 0 a infinito de la derivada con respecto al tiempo de f de t por e a la menos st diferencial de t. Esto es igual al límite cuando s tiende a 0 de qué? De esta transformada, ¿no? Estamos viendo que esto es igual a esto que está acá, al lado derecho de esta ecuación. Entonces es igual al límite de fs por f de s menos f condiciones iniciales. Ahora vamos a centrarnos en esta integral. Esta integral tenemos diferencial de aquí, diferencial de acá. Entonces esto lo podemos ver como esta parte que está aquí como la famosa f'. Y el teorema por la regla de Leibniz, el teorema fundamental del cálculo, podemos calcular esta integral muy fácilmente, que es, primero calculamos el límite cuando s tiende a 0, ¿no? El límite cuando s tiende a 0, esto es 1, ¿no? El límite, esto se hace 1, ¿no? Todo e a la menos st, e a la 0 pues es 1. Entonces el límite lo voy a ir poniendo
en realidad esto tiende a, esto es igual a esta parte todo, de hecho voy a incluir todo esto, es 0 a infinito de f, lo voy a poner así, f', en realidad es con respecto de t, a veces la prima lo utilizamos con respecto a otra variable, pero para que nos acordemos de esa fórmula o de esa forma de, de la regla de Leibniz, ¿no? Es esto que está aquí, ya con el límite, ¿no? Ya calculando ese cuando ese tiende a 0. Entonces, esta integral, ¿no? Pues es la evaluación de f en infinito menos la evaluación de f en 0, por la regla de Leibniz o por el teorema fundamental del cálculo. Algo importante es que yo no puedo evaluar f en infinito, entonces tengo que calcular el límite, ¿no? En realidad es una integral impropia. Entonces el límite cuando ¿qué? Cuando t tiende a infinito de f de t menos f evaluada en 0. Es el límite, ¿no? De esto, ¿no? Es para aclarar, no, el límite termina aquí. Y esto va a ser igual a ¿qué? Al límite de cuando s tiende a 0 de s por f de s menos f0. f0 del lado derecho y f0 del lado izquierdo se cancelan y nos queda justamente la expresión del teorema del valor final, ¿no? Esa es la expresión del teorema del valor final. Entonces, bueno, ya vimos que efectivamente sí es cierto esto que estamos diciendo aquí. Ahora vamos a ver cómo utilizamos esta expresión para encontrar el error en estado estacionario, ¿no? El error en estado estacionario de un sistema de lazo cerrado. Entonces, para el error en estado estacionario, en lazo cerrado, vamos a recuperar estas ecuaciones que ya obtuvimos en el otro video de las señales que conformaban nuestro sistema en lazo cerrado. El error es RDS menos HDS por YDS. La señal de control es EDS por CDS. Y YDS es igual a UDS por GDS, ¿no? Nada más recordando realmente la estructura que teníamos. Era esta estructura más menos, aquí era la referencia, aquí era el error, esto que está aquí es el controlador, esta es la señal de control, este es el sistema y esta es la dinámica de mi sensor, ¿no? Entonces, y obviamente esta es la salida. Entonces, ahora lo que vamos a buscar, en lugar de buscar la función en lazo cerrado, vamos a buscar una expresión del error donde aparezca la referencia y la salida. ¿Para qué? Para poderlas tener de alguna manera, encontrar, si obviamente el error no es 0, quiere decir que no se está alcanzando la referencia. Y este error pues va a depender de qué referencia yo le ponga, entonces tiene que aparecer explícitamente la referencia. Para ello voy a empezar con la primera, con esta de aquí, y voy a ir sustituyendo las otras hasta que pueda despejar el error en función de la referencia directamente, de alguna manera. Sí, ya sé que aparece aquí, pero ya aparece y yo lo que quiero es que me quede únicamente en función de las funciones de transferencia, de cada bloque de función de transferencia que está aquí. Vamos a hacerlo. Entonces, EDS es igual a RDS menos HDS por YDS, pero YDS es igual a UDS por GDS. Pero UDS nuevamente es EDS por CDS, entonces esto va a ser igual, EDS va a ser igual a RDS menos HDS por EDS nuevamente por CDS por GDS. Entonces yo lo único que quiero es que todo lo demás sean bloques de función de transferencia, entonces yo puedo agrupar, pasar esto del lado izquierdo y luego despejar. Vamos a hacer eso. Nos va a quedar 1 más HDS por CDS por GDS. Esto es, todo va por EDS igual a RDS.
Y aquí ya puedo despejar directamente EDS, ¿no? EDS me va a quedar como la relación que hay entre la referencia en Laplace entre 1 más HDS, CDS y GDS, ¿no? Por la multiplicación de todas las funciones de transferencias de los bloques que están ahí. Y ahí está. Entonces, esta es la expresión que yo tengo de mi error en lazo cerrado en Laplace. Entonces, si queremos saber si nos dan una expresión, un sistema, ¿no? Nos dan, obviamente, nos dan GDS, que es la función de transferencia de nuestro sistema. Nos dan qué controlador le vamos a aplicar y nos preguntan si ese sistema va a lograr que la salida alcance la referencia que le estamos dando. La pregunta es entonces, ¿el error se va a hacer cero después de que pase algún tiempo o no se va a hacer cero? Si se hace cero quiere decir que la salida sí va a alcanzar la referencia. Si no se hace cero quiere decir que obviamente va a mantenerse un error constante o un error que va a crecer, ¿no? Dependiendo del sistema y dependiendo del controlador que yo le voy a estar dando. Entonces, para diseñar un controlador ya tenemos dos objetivos. Uno es que la función en lazo cerrado, que ya vimos en el otro video, que es muy parecida a esta que está aquí, que era CDS por GDS entre 1 más HDS, CDS, GDS, sea estable, esta función en lazo cerrado. Por eso la calculamos, porque requerimos estudiar la estabilidad de este sistema y le vamos a pedir que este EDS sea cero, el límite, ¿no? Que el error tiene cuando t, o sea, recordemos que esto viene de la función EDT. Para que el error se haga cero, queremos que cuando el tiempo tiene infinito, este error se haga cero. Entonces lo podemos estudiar directamente de la transformada de Laplace del error aplicando el teorema del valor final. Entonces tenemos dos objetivos. El primer objetivo es que LC sea estable o asintóticamente estable. En este caso, cuando digo estable es asintóticamente estable, quiere decir que todos los polos tengan parte real negativo. Tengan parte real negativa. Y dos, que EDS, ¿sí? Sea igual a cero conforme S tiende a cero. El límite, ¿no? Vamos a poner el límite de EDS cuando S tiende a cero sea cero. Que esto es equivalente a que el límite cuando t tiende a infinito bueno, perdón, aquí me faltó la S por el teorema del valor final, ¿no? Es el límite de S por EDS. Esto es equivalente a que el límite de t cuando t tiende de EDT cuando t tiende a infinito va a ser igual a 0, ¿no? Entonces aquí va una S, nada más para que quede claro por el teorema justamente del valor final. Entonces podemos revisar este límite y es equivalente a este límite que está acá. Si se cumple este límite, pues entonces quiere decir que el error efectivamente se va a hacer 0 conforme t tiende a infinito. Si el límite de S por EDS cuando S tiende a 0 es 0, entonces va a pasar eso. Entonces para eso nos sirve el teorema del valor final. Entonces en esos dos objetivos. Entonces, ¿dos objetivos para qué? Para el diseño de el controlador. Entonces tenemos que diseñar una función o un controlador que nos asegure esas dos cosas, que la función en lazo cerrado sea estable, que todos los polos tengan parte real negativa, ¿sí? Recordemos que todos tengan parte real negativa, entonces ya no estoy considerando el caso de que tengan complejos conjugados puramente complejos, puramente imaginarios. Entonces ese caso no queda descartado porque le vamos a pedir que todos estén del lado izquierdo de este semiplano. En el lado izquierdo del plano, que es el semiplano izquierdo del plano complejo, esta es la parte real, la parte imaginaria,
Entonces necesito que todos los polos tengan parte real negativa, entonces ninguno. Este caso queda descartado, entonces no hay problema. Entonces puedo aplicar el teorema del valor final al error, ¿no? Que es el límite cuando S por E de S, cuando S tiende a 0, eso tiene que ser igual a 0, ¿no? Vamos a ver qué condiciones requiero. Y eso es equivalente a que el error efectivamente se haga 0. Vamos a ver un ejemplo en otro video, en un caso donde no se hace 0 y un caso donde sí se hace 0 ya de manera formal.